1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Sí, ya regresó. Como decíamos, hemos visto el sexto segmento de la serie Feliz para Siempre. La escuela sabática para nuevos creyentes. Lección número 12. También vimos la historia denominacional para el día de hoy. Y ahora, mis queridos hermanos, nos toca ver la escuela sabática regular, lección número 13 del tercer trimestre. Quiero recordarles que estamos estudiando la serie Feliz para Siempre y que en su primer segmento se titula Vidas con objetivos. En este primer segmento se lo hemos dedicado al análisis y estudio de la Divina Trinidad, comenzando por el Espíritu Santo. Cuando terminemos, si es que algún día terminamos de estudiar al Espíritu Santo, vamos a estudiar al Hijo, Jesucristo. Y si algún día terminamos de estudiar al Hijo, vamos a estudiar al Padre. La Biblia, que es nuestra primera doctrina, nos presenta al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como Dios. Y por eso tenemos que conocerlos. El Espíritu Santo es el que nos conduce a Cristo. Y es Cristo el que nos conduce al Padre. Por eso comenzamos primero por el Espíritu Santo. Porque créalo o no, es el que más cerca está de nosotros de los tres. Usted puede palpar, usted puede escuchar, usted puede caminar, usted puede correr, usted puede jugar, usted puede brincar, usted puede hacer compras, hacer negocios, incluso usted puede hasta dormir y tener la certeza que mientras hace todas esas cosas, usted no está solo. El Espíritu Santo en persona está allí con usted. Esto es lo que enseñamos en Vidas con Objetivos. Por eso queremos que usted haga del Espíritu Santo su amigo personal. Yo te invito, amigo, a que te conectes cada mañana a las 6:30 de la mañana. Con nosotros y el Espíritu Santo. A las 6:45 de la mañana damos inicio al segundo segmento. Un capítulo de la Biblia por día. Hasta que completemos toda la Biblia. A las 7 de la mañana en punto,
Damos inicio al tercer segmento, el devocional del Ángel de White. Reflejemos a Jesús. A las 7:15 vamos al cuarto segmento, mi salud integral. Un análisis de los consejos sobre el régimen alimenticio presentado por Elena G. de White. Seguidamente, vamos a nuestro quinto segmento, el tema central, en el que estamos estudiando la serie El conflicto de los siglos. 7 tomos, le dedicamos 25 minutos a cada. Un tomo por día, 7 días a la semana. Comenzando desde Patriarca y Profetas hasta Dios y la sexualidad los días sábados. A las 8 en punto, estudiamos la escuela sabática para nuevos creyentes. Y a las 8:15, la escuela sabática regular, a cargo de mi querida esposa, a la que le decimos, amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana de domingo. Están los pajaritos cantando sus trinos. Bueno, empezamos la lección número 13, que si hubiese sido una guía de estudio normal, regular, sería la última de este trimestre. Pero esta guía de estudio tiene 14 lecciones, tiene una adicional de lo normal. Así que estamos en la penúltima lección. Y esta lección inicia o tiene un título que creo que todo el mundo desea. Vamos a ver de qué trata esta lección y vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la pantalla y vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es nuestro profesor, que nos guíe, porque sin él nada podemos hacer y definitivamente hay que encender el abanico. Oh, se me olvidó que lo había desconectado. Muy bien. Así que vamos a entrar en materia y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que podamos comprender la penúltima lección que tenemos en esta guía de estudio. Oremos. Padre Celestial, hoy más que nunca, Señor, queremos agradecerte por todas tus bendiciones espirituales. Sin ti nada podemos hacer. Suplicamos en este día, domingo, inicio de la semana regular, pero en la mayor parte del mundo lo guardan como que si fuera tu día, Señor, sabiendo que el día que tú guardaste como día santo es el sábado, pero la mayoría guarda el domingo en honor a tu resurrección. Sin embargo, Señor, sabemos que tú deseas que guardemos el sábado. Y damos gracias a Dios porque ayer tuvimos un sábado espléndido. Pudimos estar con nuestros hermanos y pudimos gozarnos, Señor, del tema que nos diste. Hoy queremos que nos dirijas. Tenemos la penúltima lección de este día de junio. Tu Santo Espíritu inspiró al apóstol Pablo para que pudiese escribir estos últimos versículos del capítulo 6 de Efesios. Que tu Santo Espíritu, así como lo dirigió a él, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la lección que tienes para nosotros. Guíanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando la penúltima
lección de esta guía de estudio titulada Efesios, recordando que el autor John McVeigh nos dijo que el título que él le había puesto a esta guía de estudio era un poquito más larga. Era Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles, y vaya que estamos en tiempos difíciles. Y el título de la lección de esta semana es algo que el mundo necesita, lo necesita desesperadamente. Y estamos hablando de la paz. Ayer estaba viendo algunos videos que nos mostraban cómo, perdón, el país de Corea del Norte está haciendo alianzas con Rusia para proveerle armamento, para así fortalecer a este país en contra del país de Ucrania con la cual tiene la guerra. Y pareciera ser, Señor, que esta guerra, wow, va por lo largo. Tantas personas que están falleciendo. ¿Cuánto necesitamos la paz? La paz individualmente y la paz colectivamente. Y ese es el mensaje de esta guía de estudio, la paz. Pero vamos a ver los temas principales de esta guía de estudio. Tenemos 4 temas principales. El primero, o el primer tema, la iglesia está involucrada en un conflicto cósmico. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que queremos paz, estamos hablando de que hay guerra entre Ucrania y Rusia, pero hay un conflicto más grande, y es el conflicto entre el bien y el mal. Y es la misión de la iglesia proclamar el evangelio de la paz. ¿Sí? En medio de cualquier conflicto que existe, es necesario que tú y yo llevemos este mensaje de paz. En segundo tema que vamos a ver en esta lección, no luchamos solos en esta batalla. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque si estuviésemos solos, wow, hace rato nos hubieran vencido. Pero luchamos en el nombre de nuestro amante, Salvador y Comandante Cristo Jesús. Y estamos luchando también con su armadura. Sí, no estamos solos en esta batalla. Dios está peleando con nosotros, asegurándonos la victoria. Victoria que ya obtuvo Jesús cuando murió y resucitó. Pero ahora a nosotros nos quiere compartir su victoria. Y por ende es necesario que nosotros salgamos a la batalla, pero con un mensaje totalmente diferente. Tercer tema. El tercer tema nos dice que no estamos librando esta batalla como guerreros solitarios, sino como el ejército de Dios, el pueblo de Dios. Y el cuarto tema nos dice, no estamos librando una batalla incierta y sin fin, que pareciera que estos otros 2 países, Rusia y Ucrania, van por una guerra sin fin, sino que estamos librando una batalla que ya tiene un resultado seguro. Y yo le doy gracias a Dios porque el conflicto cósmico sí tiene un fin, sí lo tiene. Dios obtuvo la victoria sobre el pecado, el mal, la muerte y Satanás, que es el que origina todos los demás conflictos y todas las demás guerras. Y le damos gracias a Dios que este adversario tiene un punto final. Y damos gracias a Dios que tenemos la victoria sobre este adversario. Somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y es cierto, en el mundo vamos a tener aflicción, pero el Señor nos ha dicho confiar porque Él venció el mundo. Y si Él venció el mundo, nosotros también venceremos en su nombre. Estos son los 4 temas que vamos a estar viendo en esta lección.
Los versículos para memorizar son los siguientes. Efesios capítulo 6, versículo 16. Y para aquellos que no tienen la guía de estudio, le invitamos a estudiar la palabra de Dios. Utilice su Biblia y estamos estudiando Efesios capítulo 6, los versículos 21 al 24 pareciera, pero nos estamos concentrando en el versículo 23. Y nos dice Efesios capítulo 6, versículo 16, y debo mencionar que estamos, corrijo el temario, vamos a estar viendo en detalle la armadura. Sí. A mí me parecía extraño que el autor, cuando mencionó los diferentes elementos de la armadura, que no se hubiese detenido a explicar cada uno de ellos. En esta lección vamos a estar explicando cada uno de ellos, pero el tema central es el mensaje que hemos de llevar con la armadura puesta, y ese es haciendo la paz. Así que los versículos a memorizar esta semana vienen de lo que ya estudiamos la semana pasada, que vendría siendo los versículos del 11 al 15, al 17, en donde estamos estudiando cada uno de las piezas de la armadura. Así que el versículo a memorizar es el versículo 16 y 17, que nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y usted dirá, wow, ¿cuáles son esos dardos? Sí, son dardos espirituales. Pero me llama la atención lo que dice el escudo aquí. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son citas bíblicas que estamos utilizando como escudo de la fe para apagar los dardos que nos lanza el enemigo. Nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Soy libre por la sangre de Jesús. ¿Y cuáles son los dardos que nos lanza el enemigo? Bueno, temores, opresión, desaliento, escasez, culpas, acusaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vi esta imagen, me llamó la atención, no había relacionado todas estas situaciones como los dardos del enemigo. Así que cuando el enemigo nos dice, oye, tú no sirves para nada, no sabemos ni siquiera por qué estás aquí, debieras quitarte la vida. Eso es un dardo del desánimo, tratando de bajarnos de la autoestima, pero nunca lo vemos así. Pensamos, ay, sufro de baja autoestima, tengo que ver qué hago, pero no nos damos cuenta de que es el enemigo detrás de bastidores atacando nuestra mente y tratando de bajar nuestra autoestima. Y yo me pregunto, ¿acaso Dios permitiría que su hijo muriera por seres humanos que no valen la pena? Claro que no. Nosotros somos de un valor incalculable para Dios. Y es por eso que permitió que Jesús muriera en la cruz para rescatarnos, porque somos valiosos para Dios, somos oro y valía para Dios la pena rescatarnos. ¿Y a qué precio? Al precio de la vida de su hijo. Así que cuando el enemigo empiece a atacarte y decirte que tú no sirves, que debieras lanzarte de un puente o de un edificio, o que los demás tienen y tú no, y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás tirado en el piso? Probablemente Él es el que te tiene tirado en el piso, pero quiere echarle la culpa a Dios. Todo lo que te tira a la mente que es negativo, créeme que viene del enemigo. Y es bueno
que identifiquemos de dónde surgen estos pensamientos negativos, porque surgen de la mano de nuestro adversario. Por ende, el otro versículo que tenemos es crucial. Es necesario que protejamos el cerebro, es el centro de control, el yelmo de la salvación. Allí atesoramos la palabra de Dios, atesoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Allí es necesario protegernos de lo que el enemigo sugiere en nuestra mente. Y además tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es importante que tú y yo almacenemos en nuestro cerebro la palabra de Dios, con la cual podemos defendernos y atacarnos. Sí, porque vimos cómo Jesús, cuando fue tentado, cómo se defendió de los ataques de Satanás, diciendo, escrito está. Y después de haber dicho escrito está 3 veces, el enemigo se fue. Como aprendimos en Santiago 4:17, someteos pues a Dios, permite que el Espíritu Santo sea el que tenga el control de tu mente y resiste. Cuando tú resistes, estamos hablando que estás utilizando la palabra de Dios como tu espada, como tu ataque y a la vez como tu defensa. Por ende, al resistir, el enemigo huirá, porque le estarás haciendo la guerra con la palabra de Dios, que es la espada. Y es necesario que sepamos cómo utilizar esa espada correctamente, porque el enemigo es hábil y va a utilizar la palabra de Dios también para torcer, para engañar. Trató de hacerlo con Jesús, torciendo un Ok. Además de protegernos de los dardos del enemigo, es necesario tomar el yelmo de la salvación. Hay que proteger el cerebro. Es el centro de comando. Y cuando nos ponemos el yelmo de la salvación y almacenamos allí la palabra de Dios, podremos defendernos de los ataques del enemigo, porque la espada funciona para ambos, como ataque y como defensa. Y en la medida en que tú y yo almacenemos la palabra de Dios en nuestra mente, lograremos defendernos, así como lo hizo Jesús cuando fue tentado aquí, mientras que estuvo aquí en la tierra. Siempre tuvo un escrito está como su defensa. Y así el diablo lo dejó por un tiempo. Y como dice Santiago 4:17, al utilizar la palabra de Dios, resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Así que vamos a ver ahora el bosquejo que tenemos para esta semana. Y tenemos para hoy haciendo la paz como tema introductorio. Luego estaremos viendo la iglesia, un ejército unificado. Para mañana tendremos el cinturón y la coraza. Para el martes, las sandalias. La iglesia hace la paz. El miércoles estaremos viendo el escudo, el casco y la espada. Y el jueves estaremos practicando la oración del campo de batalla, no necesariamente en el campo de batalla, pero la oración que debemos tener para
enfrentar al enemigo en el campo de batalla. Así que esta lección está llena de aspectos prácticos para enfrentar al enemigo. Y recordemos, estamos estudiando la lección número 13, que no es la última, es la penúltima en esta guía de estudio y se titula Haciendo la paz. Vamos a ver la introducción. Al enumerar y describir la armadura de Dios como elementos individuales, cinturón, coraza, calzado, escudo, casco, espada, Pablo no pretende describir a un guerrero solitario, para nada. Nosotros no somos guerreros solitarios. Al contrario, en griego utiliza los verbos en segunda persona del plural para dirigirse a todo un ejército. Y lo vemos en el texto bíblico cuando, por lo menos la versión Reina Valera, aparece en plural. Y creo que en la mayoría de las traducciones y de los comentarios aparece en plural. Pero vamos a ver los versículos que hablan acerca de la armadura. Vamos a ver si están en plural realmente o no. Y vemos que los versículos de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 nos habla acerca de cómo obtener fortaleza y a la vez nos manda a vestirnos de toda la armadura. Y dense cuenta que él está hablando en plural. Dice, por lo demás, hermanos, no hermano, es hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está hablando en plural. Vestíos es lo que nos manda, vestíos de la armadura de Dios. Así que no estamos solos. Somos parte de un ejército. Nos dice también que es necesario que nos vistamos de toda la armadura para que podamos estar firmes. Está hablando en plural. Además, cuando nos habla de ponernos la armadura, dice, porque no tenemos lucha, plural, nuestra lucha, nuestra, es plural. Y nos manda a que tomemos toda la armadura para que podamos estar firmes. Pónganse toda la armadura y habiendo acabado todo, estar firmes. De hecho, todos o la mayoría de los demás verbos que Pablo utiliza aquí para dirigirse a la iglesia están en plural. Muy importante. Somos un ejército, no estamos solos. Así que Pablo pinta ante nuestros ojos el glorioso ejército de valientes soldados de Dios, totalmente equipados para su misión. Su misión, ¿y cuál es la misión? La misión del ejército es dar un mensaje, y ese mensaje es el que Dios nos ha mandado a dar. Dice, Dios trae la paz al universo, a los pueblos de la tierra, la paz entre naciones. Necesitamos paz entre dos naciones que están en conflicto hoy en día. Necesitamos paz en nuestras comunidades, en nuestras familias, entre generaciones y entre clases sociales. Es necesario la paz. Qué importante es el mensaje que nosotros tenemos ahora como cristianos que compartir a un mundo que no solamente está en conflicto con Dios, sí, porque están en conflicto con Dios, están en el bando equivocado, sino que también están en conflicto los unos con los otros. Qué importante es que podamos llevar este mensaje de paz. Dios trajo la paz al revelar su amor y justicia en la cruz.
y así ganar la batalla contra sus acusadores y enemigos. Y nos ha dado a nosotros los cristianos, que hemos experimentado la paz en nuestras vidas individuales, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en la iglesia. Ahora que nosotros llevemos un mensaje de paz a toda la humanidad, es más, a todo el universo. Qué bueno es saber que nuestro amante Salvador Cristo Jesús nos amó tanto, que para que se pudiera resolver el conflicto entre el bien y el mal, Él murió en la cruz. Pero no quedó en la tumba, venció nuestro peor enemigo, la muerte. Y al resucitar Jesús y ponerle un punto final a ese enemigo, y junto con ello al enemigo de nuestras almas, nos trajo paz entre nosotros y Dios. Se creó un puente para que nosotros pudiésemos llegar al Padre y ya no estar separados de Él, sino que se eliminó esa barrera de separación que había entre el Padre y nosotros, y por ende Dios también permitió que Jesús derribara el muro de separación entre nosotros, como lo vimos en el capítulo 2 de Efesios. Así que esta lección está cargada de paz. Vemos ahora la introducción. Nos dice que leamos Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, y nos pregunta, ¿qué señala Pablo sobre el tipo de guerra en la que participa la iglesia? Y nos pregunta, ¿describe principalmente la batalla espiritual de un creyente individual contra el mal? ¿O será que es una guerra colectiva de la iglesia contra el mal? ¿Cuál de las dos cosas está describiendo Pablo en estos textos? Bueno, vamos a analizar Efesios capítulo 6, versículo 12, que es el que contesta estas preguntas. Y Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, porque nuestra lucha no es, contra seres humanos. Nuestra, plural, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Sí, el Señor no nos mandó a luchar solos. Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 20, no describe a un guerrero solitario que se enfrenta al mal. Pablo, como general, se dirige a la iglesia como un ejército. Él nos llama a tomar toda nuestra armadura y como un ejército unido, avancemos en la batalla en forma vigorosa y unida, recordando que desde el capítulo 4 de Efesios hasta el 6, hemos visto que el énfasis de la epístola a los Efesios es a la unidad, unidad de esposo y esposa, unidad de padres con hijos, unidad de amos y siervos, todos unidos enfrentando al enemigo. Pablo decide concluir su énfasis minucioso en la iglesia, que incluye descripciones constantes de la iglesia como el cuerpo de Cristo. A lo largo de toda la epístola hemos visto ese énfasis. Lo vimos en el capítulo 4, lo vimos en el capítulo 1, que nos habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo es uno solo, compuesto de varios creyentes. También se habla de que debemos edificar el cuerpo de Cristo, hablando del templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero también formamos parte colectivamente del templo de Dios. Además, la esposa de Cristo
Es otra manera que Pablo utiliza para decir que somos un ejército unido. Es una metáfora final. La iglesia como el ejército del Dios viviente es la última que utiliza. Así que a lo largo de la epístola estamos viendo cómo Pablo enfatiza la unidad. Dado que nos acercamos al día malo, que se menciona en Efesios capítulo 6, versículo 13, las etapas finales de la larga batalla contra el mal, no es momento de que nosotros estemos confundidos acerca de nuestro compromiso con Dios ni con nuestra lealtad mutua como compañeros de armas de Cristo. Yo a veces me pongo a pensar que en vez de pelear contra el enemigo nos tiene tan entretenidos peleando entre nosotros, nos estamos disparando un fuego amigo. Porque tú piensas que el que tienes al lado, que es parte del ejército, debe estar acompañándote y resulta ser que al final te tira a los leones, te tira al enemigo. Es necesario que nosotros no estemos confundidos, estemos claros en cuál es la misión, quién es el general, quién es el que dirige esta guerra, que el que dirige esta guerra ya venció al enemigo y a la vez que los que están a nuestro alrededor deben estar todos también comprometidos con cumplir la misión y no estar siendo utilizados por el enemigo para entonces el fuego amigo. Qué importante para nosotros que podamos comprender eso. Además, el maestro llama a obreros evangélicos. Perdón, me salté un pedazo. Entramos en las notas de la hermana White que vienen de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 372, que nos dice lo siguiente. El maestro llama obreros evangélicos. Sí, nos está llamando. Eso lo vimos en la lección pasada, que el Señor nos llama. ¿Quiénes responderán? Todos los que ingresen en el ejército no han de ser generales, capitanes, sargentos o cabos. Hay muchos que piensan que ellos han sido llamados a ser líderes. No todos tienen la sensibilidad y la responsabilidad necesarias para ser líderes. Hay mucho trabajo arduo de otra clase que hay que hacer. Y para serles franca, yo estoy feliz con estar en el ejército ganador. ¿Qué puesto el Señor me manda a ocupar? Me tiene sin cuidado. No necesariamente tengo que estar a la cabeza. Es más, prefiero no estar a la cabeza. No quiero tener esa responsabilidad. Me siento feliz y tranquila siendo un soldado raso. Feliz y tranquila. Y nos dice, algunos tienen que cavar zanjas y edificar baluartes. Otros han de colocarse como centinelas y otros como portadores de mensajes. Aunque solamente hay pocos oficiales, se necesitan muchos soldados para formar la tropa del ejército. Con todo, el éxito depende de la fidelidad de cada soldado individual. Es necesario que a donde el Espíritu Santo nos coloque, nosotros podamos cumplir con la misión que el Espíritu Santo nos ha dado. No estemos preocupados en ver, ay, ¿por qué no me pusieron a mí como líder? Hay gente que se ofende si lo quitan de líder y lo ponen como soldado raso en la iglesia. Y hay otros que se ofenden porque no son nombrados como líderes. Oye, el Espíritu Santo es el que te designa en dónde debes estar dentro en el ejército, cuál es la posición que debes ocupar. No son los hombres, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que determina cuál es la misión, cuál es el propósito por la cual te tiene donde te tiene. Y si es el Espíritu el que te puso en ese lugar, oye,
Sé feliz, cumple con la asignación que tienes y hazlo con fidelidad, porque el éxito de la batalla depende de que cada soldado cumpla con su labor. Importante esto. Además, la cobardía o traición de un solo hombre puede ocasionar el desastre a todo el ejército. Qué importante que tú y yo no seamos ni cobardes, ni traicionemos ni a Dios, ni a nuestros compañeros soldados. En el campo de batalla no pisoteemos a nuestros compañeros soldados caído en combate. Mejor ayúdale a levantarse. Y ayer estaba escuchando al pastor Winfrey que estaba hablando de cómo nosotros podemos animarnos los unos a los otros. Y muchas veces cuando tenemos un soldado caído, los demás soldados, en vez de ayudar al otro a levantarse, lo que hacen es pisotearlo, decir cosas negativas o añadirle más leña al fuego para que se siga hundiendo. Creo que la iglesia es el único lugar donde hay un soldado caído y los demás o se burlan o lo pisotean para que se siga hundiendo más. Ojalá que tú y yo no seamos parte de aquellos que pisoteemos a un soldado caído. Si nuestro hermano cae en alguna tentación, ayudémosle a levantarse para que pueda seguir adelante. Aunque cojo, aunque mal herido, ayudémosle. De esa manera, él podrá seguir resistiendo, mantenerse en su posición y seguir luchando, pero no está solo, estamos juntos. Y recuerda, puede ser que ese soldado haya caído hoy y puede ser que mañana seamos nosotros los que necesitemos la ayuda. Amémonos los unos a los otros y ayudémonos los unos a los otros, porque eso es lo que Cristo hubiese hecho si hubiese estado aquí con nosotros. Él jamás hubiese pisoteado a uno de nosotros, nos hubiera dado la mano, así como se la dio a Pedro para sacarlo del agua cuando se estaba hundiendo. Tenemos mucho que aprender de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Además, hay una gran labor que cada uno de nosotros individualmente debemos hacer si es que estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Están en juego intereses eternos. Hay que vestirse de toda la armadura de justicia. Hay que resistir al diablo y tenemos la segura promesa que él huirá de nosotros, como vimos en Santiago 4:7. La iglesia debe llevar a cabo un combate agresivo, hacer conquistas para Cristo, rescatar las almas del poder del enemigo. Esa es nuestra misión. Dios y sus santos ángeles toman parte en este conflicto. Agrademos al que nos ha llamado a ser sus soldados. Y ojalá que tú y yo hoy podamos cumplir nuestra misión con fidelidad. A eso hemos sido llamados. Somos soldados de Cristo. Estamos inmersos en una guerra entre el bien y el mal. Ocupémonos de cumplir la misión y no de estar peleándolo entre nosotros. Cuando peleamos entre nosotros, agradamos al enemigo. Es más, el enemigo se ríe porque un ejército dividido siempre será vencido. Pero un ejército unido, unidos todos, hacemos la fuerza y hacemos entonces, presentamos un frente unido y unidos el enemigo no nos puede vencer. Así que hoy nos toca hallar, nos toca encontrar
La Paz. Disculpen, creo que se me enredaron los cables aquí. Ya sabía yo. No, es que ya terminé. Definitivamente que ya terminé. Muy bien. Así que hemos concluido nuestra transmisión y esperamos que el Señor nos pueda dirigir y nos pueda permitir que podamos enfrentar al enemigo hoy. Es cierto, el enemigo va a tratar de hacer de todo, pero si cada uno de nosotros, cuando vemos que el enemigo está atacando a un familiar, a nuestro esposo, nuestra esposa, a alguno de nuestros hijos, oremos, pidámosle al Señor que el enemigo no siga atacando. Y déjenme poner este frente de batalla aquí. No permitamos que el enemigo nos siga atacando. Oremos los unos por los otros. Es necesario que cada uno de nosotros pueda ayudar al otro. Y cuando vemos que el enemigo ataca, oremos. La oración del justo puede mucho. Y la oración hará que el enemigo retroceda. Esa es una manera de ayudar a un soldado que está siendo atacado por el enemigo y que se está dejando vencer o que no se ha puesto toda la armadura y está siendo vencido por el enemigo. Te invito a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Es cierto, estamos inmersos en una guerra entre el bien y el mal. Y es necesario, Señor, realmente necesario, que nos pongamos toda la armadura. No podemos dejar una abertura, porque el enemigo lanzará su dardo en esa abertura y nos herirá. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija. Que podamos, como fieles soldados de Cristo, permanecer en nuestros puestos firmes, cumpliendo la misión asignada. Que juntos, cada uno, cumpliendo la misión, permaneceremos en nuestros puestos hasta que tú nos llames al descanso o hasta que vengas por segunda vez. Y cuando vengas, Señor, qué privilegio será que nos halles siendo fieles, ocupando el puesto que nos asignaste. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, tu misericordia y por todas las armas espirituales que nos has provisto para que podamos luchar, pero siempre recordando que no estamos solos. Tenemos toda una serie de ángeles que están a nuestra disposición, que están esperando que pidamos ayuda para unirse con nosotros. Nuestro Padre Celestial está con nosotros. Él va con nosotros peleando. No estamos solos. Qué bueno es saber que no estamos solos, que tenemos a nuestro Padre dándonos su armadura, tenemos al Hijo dándonos su poder y tenemos al Espíritu Santo guiándonos en el estudio de la palabra, fortaleciéndonos con poder de lo alto. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos todas estas bendiciones. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Vamos a darle gracias a Dios primeramente y también a Rosita por la lección de escuela sabática regular. Y vamos a nuestro lema. Al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos conectados a Jesús. a través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo.
rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, gracias a Dios y a Seminarios ISO. Le invitamos a que nos visite y nos acompañe el día de mañana desde las 6:30 de la mañana, hora de Panamá, cuando iniciaremos nuestra transmisión, si así el Señor nos lo permite. Felicidades, tengan ustedes un excelente primer día de semana y que el Señor esté con ustedes. Mantengámonos conectados a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que nos estamos preparando para aquel día en que hemos de encontrarnos con nuestro Dios. Bendiciones.